Shalom, shalom, amada familia, ¿cómo están ustedes? Bendecida tarde. Ya mañana es Shabbat, aleluya. Así que nos estamos preparando con la porción de esta semana, pidiéndole al Eterno su bendición. Amén. Que estén muy bendecidos, que terminen esta semana muy gozosos por las grandes cosas que el Eterno ha hecho en sus vidas. Amén. Lo que percibimos, lo que no percibimos, va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El Eterno dijo: yo voy a estar contigo siempre. Aleluya. Y siempre de siempre descansamos en Él. Amén. Bueno, pues vamos a orar para ir directo a la palabra. Padre eterno, le damos gracias en esta hora porque usted es bueno y para siempre es su rahamim, su benevolencia. Abacadosh, le pedimos su bendición en esta paracha que vamos a estudiar, Vayikra. Guíenos a toda verdad y a toda justicia a través de su Ruach HaKodesh. Gracias, Padre eterno, porque de usted viene la bendición, la vida. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, dador de la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Bueno, pues estamos en la paracha número 24, Vayikra, del libro de Levítico, Vayikra, Levítico, capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, verso 7. Amén. Así que nuestra hermana Laurita ya hizo la lectura y Vayikra significa y llamó, amén. Sabemos que este libro habla sobre el templo, tanto Éxodo como Vayikra, Levítico, nos habla sobre el templo y nos está preparando precisamente para que nosotros estemos listos como templos vivientes para cuando venga nuestro Mesías. Dijimos que Corbán significa acercarse, no sacrificio, sino acercarse. Y si se ofrecieron sacrificios porque el Eterno así lo dispuso, no es para dar muerte a las ofrendas, a los animales, sino que a través de la sangre derramada tuviéramos perdón y tuviéramos vida, así como en nuestro Mesías Yeshua. Amén. El libro de Vayikra Levítico es conocido también bajo la denominación de Torat Kohanim, el libro de los Kohanim, pues la mayor parte del mismo está dedicado a las normas que rigen los servicios en el templo, llevado a cabo precisamente por los Kohanim y otras normas relacionadas con ellos. El libro puede dividirse en diversas secciones. La primera, del capítulo 1 al capítulo 7, establece las formalidades relativas a las distintas clases de ofrendas o sacrificios. La segunda parte, del capítulo 8 al 10, se refiere a la ordenación de los Kohanim y se menciona también las vestimentas sagradas, que son expresión física del estatus tan especial de estos servicios de Hashem. La tercera parte, del capítulo 11 al 16, trata acerca de los conceptos de pureza e impureza. La cuarta parte, del capítulo 17 al 25, trata de diversas normas relativas al servicio. Pero lo que sobresale en esta parte son las normas con tendencia
a darle a la vida un sentido más puro y ético. Y la quinta parte del capítulo 26 y 27, 2 capítulos. En estos 2 capítulos incluye bendiciones y maldiciones y luego especifica qué cosas están destinadas al dominio de lo divino, o sea, al templo y a los Kohanim. Es de destacar que la letra Aleph de la palabra Vayikra, Levítico, palabra de apertura del presente libro, es de menor tamaño que el resto de las letras. Y al igual que todas y cada una de las características de la Torá, eso no es casual ni aleatorio, sino tiene un profundo sentido. Durante muchas generaciones, los maestros de niños judíos solían iniciar a los alumnos al estudio de la Torá a partir del libro de Vayikra, porque ellos, puros por su sola condición de niños, eran los más indicados para estudiar los temas de pureza representados en las normas de las ofrendas y de los sacrificios. Y es por eso que la letra Aleph de Vayikra es de menor tamaño, indicando que este es el punto de partida para la iniciación de los más pequeños. Repito, la letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. En esta porción de la Torá habla de 6 temas. Vayikra llamó, con acento en la O, llamó. Habla, número 1, de las ofrendas Olá, con acento Olá, que significa holocausto. Habla de las ofrendas Minjá, o sea, las ofrendas de harina. La tercera habla de las ofrendas Shelamim, que son las ofrendas de paz. La cuarta habla de las ofrendas Hatat. La quinta de las ofrendas Ole Beorea, que es variable. Y la sexta habla de las ofrendas Asham. El holocausto, la primera ofrenda Olá, que significa holocausto, es una ofrenda de animal vacuno o del ganado menor o de aves. Esta ofrenda es consumida totalmente por el fuego del altar, a excepción de la piel o el cuero, que son para usufructo del Cohen. La ofrenda Minjá, que es la segunda ofrenda, esta ofrenda es de trigo o es de cebada, en 5 variedades. Ofrenda de harina son hogazas, panes sin leudar al horno. Matzot son redondas al horno sin leudar. Hay otra manera de prepararlos, a la sartén y a la sartén profunda. Son 9 los tipos de menajot. Nesajim, que es ofrenda de harina en cumplimiento de una promesa. Javitín es la ofrenda diaria del Cohen principal. La tercera es la del pan de la proposición. La cuarta, que está dentro de la ofrenda Minjá, es la ofrenda Omer, que es la ofrenda de cebada. La quinta ofrenda de Minjá es o son los panes de Shavuot. La sexta dentro de la ofrenda Minjá, que es de trigo o cebada, es la Jinuj, que es la ofrenda de consagración de los Kohanim. La séptima es Nedavá,
que es la ofrenda de donación. La octava es Hatat, la ofrenda del que se ha cometido una falta involuntaria y carece de recursos para ofrendar un animal. Y la novena es la ofrenda Sotá, que es la ofrenda de la mujer sospechada de adulterio. Así que todo eso corresponde a las ofrendas llamadas minja, que son elaboradas como ofrendas de harina, de trigo o de cebada. Bueno, la tercera ofrenda es la ofrenda de paz, la ofrenda Shelamim. Esta ofrenda es como donación, llamada así porque satisfacía las necesidades de las partes involucradas. Ciertas partes de la ofrenda eran para el Cohen, otras para el dueño de la ofrenda y otras para quemar como ofrenda a Hashem. La siguiente ofrenda, Hatat, es la ofrenda por una falta cometida involuntariamente. Después viene la ofrenda Ole Beyorea, que significa variable. La ofrenda variable, llamada así porque varía de acuerdo a las posibilidades económicas de quien cometiera la falta. Y por último viene la ofrenda Asham. Esta ofrenda Asham habla sobre el sacrificio Asham, y este sacrificio puede ser de 6 tipos. El primero lo vamos a poner por letra A, por expropiación indebida de objetos del santuario, Asham Meilot. Letra B, por la duda que uno pueda tener si cometió o no una falta que requiere ser subsanada con un sacrificio Hatat, Asham, Talui, sin acento. La tercera, que sería la letra C, es por negar falsamente bajo juramento una deuda a un tercero. En este caso, si luego reconoce su culpa, debe ofrendar el sacrificio Asham Geseilot, además de devolver la deuda original más una quinta parte como sanción. La letra D es la ofrenda Asham Sifha Harufa, que es la ofrenda a cargo del que cohabitó con una mujer media esclava y media libre, de acuerdo aquí en este libro del Levítico, capítulo 19, verso 20. Continuamos con la letra E. Asham Nazir es la ofrenda a cargo de un nazareno. Y la letra F es Asham Metzorah, que es la ofrenda a cargo de un afectado de Tzaraat, que es una especie de llagas. También vimos en la lectura que hizo nuestra hermana, vimos sobre los preceptos. Esta porción de la Torá Vaikra contiene 16 preceptos, 11 positivos y 5 negativos. Hemos visto anteriormente que la primera ofrenda, la ofrenda Olá, la ofrenda de ascensión, representa la entrega total de nuestras vidas al Eterno. Le damos todo lo que somos a Él. Nos damos a nosotros mismos a Él. No damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podemos lograr, sino que nos damos a nosotros mismos
como ofrenda de ascensión, rendidos completamente delante de Él para ser consumidos delante de Él y no tener nada para nosotros mismos, porque nosotros no nos pertenecemos. En el libro a los Romanos capítulo 12, verso 1, dice: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias del Eterno, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apártense para el Eterno. Esto le complacerá a Él y es la lógica adoración al templo para ustedes. Amén. Muy bien, continuamos y voy a aclarar esta parte, que el estar en Yeshua es entrar en pacto con Él y es recibir gratis la salvación que no merecíamos. Se recibe sin haber hecho absolutamente nada. No hay otra manera que podamos hacer para merecer la salvación. Solamente estar en Yeshua y entrar en pacto con el Eterno. Además de un nuevo propósito y destino para ti, todo es gratis, sin merecerlo. Así que es recíproco. De la misma manera, nosotros le entregamos totalmente nuestras vidas. No nos reservamos nada, ni tenemos algo escondido dentro de nosotros que nos pertenezca. Tenemos que cederle todo al Eterno. Que Él sea el amo de nuestra vida, que Él sea el rey de nuestra vida. Eso es lo que demanda en su palabra. Que seamos una ofrenda grata delante de Él, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él a través del pacto y a través de la sangre de nuestro Mesías Yeshua. Y como dice su palabra, y es la promesa que hacemos ante Él a través del pacto, en Devarim 26, 16 al 19, Adonai mi Elohim me manda hoy que cumpla sus estatutos y decretos. Cuidaré pues de ponerlos por obra con todo mi corazón y con toda mi alma. He declarado solemnemente hoy que el Eterno es mi Elohim, que andaré en sus caminos, que guardaré sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharé su voz. Y el Eterno ha declarado hoy que yo soy pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como me ha prometido, para que guarde todos sus mandamientos, a fin de exaltarme sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que yo sea un pueblo consagrado a Él, mi Elohim, como Él ha dicho. Así es, en el poderoso nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Y les voy a compartir esta lectura que nuestro hermano nos compartió, Rico Cortés, y habla sobre el mandamiento 115, que dice: realizar la ofrenda de Olá, de holocausto, de acuerdo al modo estipulado en Vaikra 1:3. Que dice también en otra traducción, si su ofrenda es un holocausto. La esencia es que este mitzvah, este mandamiento, es procesar el holocausto de acuerdo con su ley.
Algunas leyes relativas al holocausto son: el animal debe ser sacrificado ritualmente en el lado norte del altar exterior. La matanza puede ser realizada por personas que no sean Kohanim. Sin embargo, al comenzar con la recepción de la sangre y los siguientes pasos de la mitzvah, eran deberes exclusivos de los Kohanim. Un Kohen rociaría sangre 2 veces en el altar exterior. Despellejaría al animal, lo cortaría en miembros enteros, quitaría el tendón de la vena del muslo y finalmente quemaría todas las piezas encima del altar. La perspectiva es que para comprender mejor el tema y el significado de los korbanot, lo explican de la manera siguiente. Como se mencionó anteriormente, lo vimos en la paracha pasada, las emociones del corazón están influenciadas por las acciones externas de la persona. Por lo tanto, si un hombre peca, no mostrará un verdadero arrepentimiento simplemente hablando de labios para afuera, diciendo: he pecado, no volveré a hacerlo. Más bien, la actitud que la persona debe ejercer es un esfuerzo físico adicional. Al llevar un animal al Beit HaMikdash, al tabernáculo, al Kohen, además de las actividades correspondientes relevantes para su expiación, y habiendo pasado por tal prueba, el pecador que lleva el holocausto, el sacrificio como ofrenda, lo pensará la próxima vez 2 veces antes de cometer este pecado en el futuro. Además, la ofrenda de una criatura viviente tiene la intención de ser un paralelo al ser humano, con el fin de reprimir y someter el espíritu anhelante y pecador. Porque si el pecador ve que otra criatura, aunque carente de inteligencia, que se quema y se consume por completo, le impresionará que una persona que peca y persiste en sus actividades, esta palabra es fuerte, pero es una bestial, animal, si persiste en esa naturaleza, también perecerá y será consumida. Repito, si persiste en las actividades animales, pecadoras, bestiales, también perecerá y será consumida, porque la raíz del pecado es el instinto animal del hombre, bestial del hombre. La porción del libro de Vayikra, Levítico, nos enseña cómo acercarnos al Eterno, y el enfoque no es la muerte del animal, sino la sangre que representa la vida. Ya hemos visto en Éxodo 24, 6 al 8, donde dice que Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. El verso 7, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros, según todas estas palabras.
Aquí vemos que cuando Moisés roció la sangre en el altar, una mitad de la sangre, y la otra mitad la roció sobre el pueblo, esto creó un indicador de lo que ahora en adelante profanaba el altar. Lo que profanaba el altar eran las ofensas y abominaciones del pueblo. Lo podemos ver aquí mismo en este libro Levítico, capítulo 16, verso 15 y 16. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Esto quiere decir que lo que profanaba el altar, que es el espacio sagrado del Eterno, era el pecado de Israel. Recordemos que no había ofrenda para pecados en rebelión, y por eso, en el día de expiación, el macho cabrío era el que llevaba el pecado de Israel al desierto como señal que el Eterno ha enviado la impureza fuera del campamento. El otro chivo, el cual era dedicado al Eterno, solo la sangre era introducida al lugar santísimo y el animal no era comido por el sumo sacerdote, sino que era quemado fuera del campamento. Solo la sangre, que era rociada como pacto renovado anualmente, como un rey que hace remisión por el pueblo. En el libro a los Hebreos usa ese mismo mecanismo para explicar lo que vino a hacer nuestro Mesías Yeshua como tipo de ofrenda expiatoria, la cual era para destruir la muerte. Y eso no lo proveían las ofrendas en el templo. Solamente en el día de Yom Kippur, en este día solemne, fiesta solemne, la sangre podía restaurar al pueblo de sus abominaciones. Y por eso era un perdón o remisión. El escritor de Hebreos explica cómo el Eterno dio una remisión permanente, a lo cual era la muerte. La palabra áfesis se define como una remisión de una enfermedad, la cual no hay cura, y este es un término médico en el antiguo mundo grecorromano. En Hebreos 2, 14 y 15, lo vamos a leer. Así que, por cuando los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, Hasatán. 15. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Claramente aquí nos explica la función de nuestro Mesías, Yeshua, como sacerdote y tipo de ofrenda, la cual solo el Eterno podía traer expiación o perdón de algo que ni las mismas ofrendas del templo podían hacer. Las ofrendas del templo eran para limpiar y restaurar
la relación íntima del Eterno como Rey y su pueblo. Y la función de Yeshua fue de que a través del Eterno proclamara una remisión, jubileo, una liberación de la muerte, la cual la Torá no podía hacer. Lo voy a repetir, Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, Hasatán, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. La Torá no estaba diseñada para dar vida, sino para enseñarnos, significa instrucción, enseñarnos cómo vivir vidas caminando en la justicia del Eterno. Torah significa instrucción. Así es que nos está enseñando cómo vivir una vida de justicia delante de nuestro Padre Todopoderoso. En el libro de Hechos, capítulo 2, del 22 al 24, dice: Varones israelitas, escuchen estas palabras. Yeshua el Nazareno, varón confirmado por el Eterno entre vosotros con milagros, prodigios y señales que el Eterno hizo en medio vuestro a través de él, de Yeshua, tal como ustedes lo saben. 23. A él, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, el Todopoderoso, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. A quien, dice el 24, a quien el Eterno resucitó, poniendo fin ¿a qué? A la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y repetimos que esta porción del Levítico nos enseña cómo acercarnos al Eterno. Y el enfoque de los sacrificios no es la muerte del animal. Recordemos que Corbán significa acercarse al Eterno. Entonces, el enfoque no es que muera un animal, sino que la sangre del animal está representando la vida. Pasemos ahora aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 13, del 36 al 39. Porque David, después de haber servido el propósito del Eterno en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien el Eterno resucitó no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de él, de nuestro Mesías Yeshua, es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, de Yeshua, todo aquel que cree es justificado. Amén. Leamos Gálatas 3, 20 y 21. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero el Eterno es uno. 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas del Eterno? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Lo voy a repetir este texto 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios?
de ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. La ley te guiaba a la obediencia, pero aunque guardaras la ley perfectamente, todos morían, y por eso era necesario que el Eterno enviara a su Hijo y mensajero de la justicia y liberación del Eterno, que Él había prometido a su pueblo Israel, como lo dice en Isaías 25:8. Él destruirá la muerte para siempre. Adonai Hashem enjugará las lágrimas de todos sus rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Eterno ha hablado. Leamos ahora en Oseas capítulo 13, verso 14. Bendita su palabra, dice en Oseas 13:14, yo los rescataré del poder del sepulcro, del Seol, y los redimiré de la muerte. ¿Dónde están tus pestilencias, muerte? ¿Dónde está tu destrucción, Seol? El consuelo está escondido a mis ojos. Primera de Corintios 15:54. Cuando lo que se corrompe se vista de incorrupción y lo que es mortal se vista de inmortalidad, entonces este pasaje del Tanaj será cumplido. La muerte será tragada en la victoria. Leamos el 55. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces dice este pasaje del Tanaj de Oseas 13:14, entre otros, será cumplido. La muerte será tragada en la victoria que nos dio nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Aleluya, amén. Entonces, lo que nos recomienda nuestro amado hermano con el cual estamos estudiando, que el Eterno lo bendiga y bendiga su ministerio, Tesoros del Templo, que les invitamos que se inscriban a este curso que está muy amplio, muy hermoso, porque es la manera que podemos comprender lo que no se nos había sido revelado, y que hay personas adelante de nosotros estudiando por muchos años para que ahora nos faciliten este recurso. Yo estoy muy agradecida con el Padre, con el Eterno, por la vida de nuestro hermano Rico Cortés de Tesoros del Templo, que lo pueden encontrar, busquen su link, así como lo acabo de decir, y les invito a que se inscriban a estudiar. Así que Él nos recomienda que cuando estudiemos las ofrendas y el servicio del templo, o estudiemos el libro de Hebreos, que lo estudiemos en el contexto del día de expiación, de Yom Kippur, día del perdón, y con el punto principal de cómo el Eterno derrota la muerte por la resurrección de su Hijo, nuestro Salvador Yeshua, quien vivió una vida recta, hombre justo, y que por medio de la resurrección el Eterno dio su don de vida, y no solo a Yeshua, que es el camino a la salvación, sino también el don que nos daría a nosotros si vivimos como el Mesías, nuestro Mesías vivió. El maestro de nuestro hermano Rico es el maestro Joe Good, ¿sí? Así es que también pueden estudiar con él, y no con personas que enseñan su propia teología y que mezclan
todo con los principios de la Torah. Amén. Yo creo que este material que hemos compartido hoy es muy sólido, muy pesado, ¿sí? Hoy comimos más fuerte que el año pasado y les invito a que lo volvamos a escuchar y lo meditemos, lo asimilemos, tenemos que digerirlo porque es alimento sólido. Amén, mis amados. Bueno, hay bastante tarea. Tenemos que entender esta parte de una manera guiada por el Ruach HaKodesh para tener ese crecimiento que todos necesitamos. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Rey de Israel, que tengan un Shabbat muy bendecido, mis amados hermanos. Entremos en su reposo. Aleluya. Bendito es Adonai. Estamos celebrando Shabbat. Que sean muy bendecidos. Agradecidos con el Padre por permitirnos llegar a este Shabbat, por habernos bendecido y sostenido durante toda esta semana, durante toda la vida. Aleluya. Y por toda la eternidad, que es su promesa. Un fuerte abrazo para ustedes y que Adonai bendiga sus vidas, sus hogares, y que reciban fuerzas, nuevas fuerzas y salud y provisión en todas las áreas, como lo hemos visto en la lectura que tuvimos hace un momento. Bueno, a mí el tiempo se me pasa tan rápido que parece que lo acabo de decir, sobre lo que dice Devarim 28, 16 al 19. Por favor, volvamos a leerlo y a memorizarlo para que seamos ese pueblo que el Eterno está preparando, esta nueva creación. Que seamos un pueblo consagrado al Eterno, dice el verso 19, como Él lo ha dicho. Consagrado a nuestro Elohim, bendito es Él. Shabbat Shalom, mis amados, y al terminar el Shabbat tengan una semana muy bendecida. Shabbat Tov. Les amamos en Yeshua. Amén.